¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos planetas y algunos satélites tienen atmósfera? ¿Qué determina el tipo de atmósfera de un planeta o satélite? En este vídeo vamos a ver cómo la relación existente entre la velocidad de escape que tiene un planeta y la velocidad térmica que tienen las moléculas de un gas determina el tipo de atmósfera que va a tener ese planeta o ese satélite. Vamos a verlo. Por un lado, tenemos la velocidad de escape, que se define como esa velocidad mínima que debe tener un cuerpo para poder escapar de la atracción gravitatoria que ejerce otro cuerpo, ¿vale? En este caso estamos considerando pues, un planeta o un satélite. Habíamos visto en clase que esta fórmula de velocidad de escape se obtiene a partir de un balance de energías. Es decir, calculamos primero la energía mecánica en la superficie de la Tierra, luego calculamos la energía mecánica en el infinito, es decir, para mandarla al infinito, que en ese caso es nula, y como estamos considerando únicamente la fuerza gravitatoria y es conservativa, igualábamos las energías mecánicas. Y a partir de ese balance de energías obteníamos la fórmula de velocidad de escape, que era raíz cuadrada de 2 por la constante de gravitación universal por la masa del cuerpo central, ¿vale? Del que crea la atracción gravitatoria, partido del radio. Si hacemos este cálculo para la Tierra, para la superficie de la Tierra, sustituimos por un lado la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, obtenemos que una velocidad aproximadamente de 11.200 metros segundo. Esto quiere decir que si lanzamos un cuerpo, un objeto, con esta velocidad, podrá salir de la atracción gravitatoria de la Tierra y quedarse libre, ¿vale? Por otro lado, tenemos la energía térmica, ¿vale?, que tienen las moléculas. Es decir, sabemos que las moléculas de un gas se están moviendo, ¿vale? Tienen una cierta energía cinética, un medio de la masa por v al cuadrado. Y esta energía cinética está directamente relacionada con la temperatura que tiene ese gas. Es decir, si le damos mayor temperatura, esas partículas se mueven con mayor velocidad. A partir de esta relación de energías, ¿vale?, de la energía térmica con la energía cinética, obtenemos la velocidad típica que tienen las moléculas de un gas, que va a ser raíz cuadrada de 3 por la constante, ¿vale?, la constante de Boltzmann, por la temperatura en Kelvin partido de la masa de esas partículas. Hablamos de velocidades típicas porque no todas las partículas del gas van a tener esta misma velocidad. Es decir, sí que una gran mayoría va a rondar esa velocidad, pero va a haber partículas que tengan una velocidad mayor y partículas que tengan una velocidad menor. Entonces, al igual que pasa con los cuerpos, si la velocidad típica o la velocidad que tienen las moléculas es mayor que esa velocidad de escape, pues saldrán de la atracción gravitatoria de la Tierra. Y si en cambio esa velocidad típica que tienen las moléculas es menor que la velocidad de escape, quedarán atrapadas y podrán formar, en cierto modo, una atmósfera. Pero no es tan fácil la cosa. Es decir, no podemos hablar solo de si la velocidad típica de las moléculas es mayor o menor que la velocidad de escape, porque si por ejemplo consideramos que si la velocidad típica es más o menos la velocidad de escape, estaríamos hablando de que la velocidad de escape la tenemos aquí, prácticamente la mitad de las moléculas van a tener una velocidad mayor que la velocidad típica y por tanto saldrían. Entonces, con la otra mitad no sería suficiente para poder crear la atmósfera. Entonces se pone como condición que la velocidad típica que tienen las moléculas tiene que ser 1/6 de la velocidad de escape. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si la velocidad de escape es de 6.000 metros segundo, para que se pueda formar en cierto modo una atmósfera y para que la mayoría de las moléculas de ese gas se queden atrapadas, la velocidad típica que tiene que tener ese gas sería 6.000 entre 6, es decir, tendría que rondar los 1.000 metros por segundo y así solo unas pocas se escaparían y la gran mayoría podrían quedarse y formar la atmósfera correspondiente, ¿vale? Entonces vamos a hacer unos cálculos. ¿Qué ocurre en la Tierra? Bueno, en la Tierra hemos visto que la velocidad de escape es de 11.200 metros por segundo. Eso entre 6 nos da una velocidad de escape partido 6 de unos 1.867 metros por segundo. Y este valor lo tenemos que comparar con la velocidad típica que tienen las moléculas. Entonces analizamos, por ejemplo, la del hidrógeno. A partir de la expresión que hemos visto, de la raíz cuadrada de 3 por la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23, por la temperatura, hemos considerado una temperatura de alrededor de 20 grados en la Tierra, ¿vale? Es decir, 293 kelvins, y partido de la masa que tiene una molécula de hidrógeno, ¿vale? Acordaros que el peso
molecular del hidrógeno es 2 gramos partido mol, pasado a kilogramo sería 0,002 kilogramos partido mol, y teniendo en cuenta que en un mol tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas, nos daría una velocidad típica para el hidrógeno de 1911 metros por segundo. Es decir, estamos prácticamente en el límite y, por tanto, en este caso, como la velocidad típica que tienen las moléculas de hidrógeno es mayor que la velocidad de escape entre 6, la mayoría del hidrógeno saldría fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra, y por eso no tenemos mucho hidrógeno, ¿vale?, en nuestra atmósfera, ¿vale? Sabemos que la atmósfera de la Tierra está compuesta principalmente por nitrógeno y por oxígeno. En cambio, si hacemos el cálculo con el oxígeno, los datos de la constante de Boltzmann y la temperatura no cambian, pero sí el del peso, ¿vale? En una molécula de oxígeno tenemos 2 oxígenos, entonces 16 más 16, 32 gramos partido mol, pasado a kilogramos 0,032, y teniendo en cuenta la relación con los moles, nos da una velocidad típica para el oxígeno de 478 metros por segundo. Como esta velocidad típica del oxígeno es bastante menor que la velocidad de escape entre 6, la mayoría del oxígeno, la mayoría de moléculas de oxígeno se quedan atrapadas por la atracción gravitatoria de la Tierra, es decir, no tienen suficiente velocidad para salir de esa atracción gravitatoria de la Tierra. Y esto lo podemos analizar para los diferentes planetas, ¿vale? Aquí se muestra la velocidad en kilómetros partido segundo y aquí la temperatura en Kelvin, ¿vale? Entonces, estos gráficos que aparecen en azul es cómo cambia la velocidad típica de las diferentes gases, ¿vale?, de las diferentes moléculas con la temperatura. Ya hemos visto que cuanto mayor sea la temperatura, mayor es esa velocidad que tienen las moléculas, ¿vale? Entonces, además, se muestra con unos puntos naranja la velocidad de escape de los diferentes planetas partido 6, ¿vale? Entonces, en el caso de la Tierra ya habíamos visto que la velocidad de escape partido 6 ronda los 1867 metros segundo, y por eso lo tenemos más o menos representado aquí, ¿vale? Porque esto está en kilómetros segundo, entonces unos 1,8, ¿vale? Luego tenemos el punto aquí porque la temperatura ronda los 300 kelvins. Entonces, si trazamos una vertical a la temperatura de la Tierra, vemos que el hidrógeno a esa temperatura tiene una velocidad típica mayor que la velocidad de escape entre 6, y por eso el hidrógeno logra escapar la atracción gravitatoria de la Tierra. Muchas moléculas de hidrógeno logran escaparse. No ocurre así en el caso del helio, del vapor de agua, del nitrógeno, del oxígeno también, como hemos visto, del carbono, dióxido, etc., ¿vale? Y todo eso lo podemos ir viendo para los diferentes planetas, ¿vale? Tenemos que analizar a qué temperatura está cada uno de los planetas y veremos que en algunos casos pues vamos a encontrar unos tipos de gases, dependiendo de la velocidad típica que tenga ese gas a esa temperatura, y de la velocidad de escape entre 6 del planeta, ¿vale? Analizando si la velocidad de escape entre 6 es mayor que la velocidad típica, pues entonces esos gases se quedan atrapados. En cambio, si la velocidad que tienen las moléculas, por ejemplo en el caso de Venus, la velocidad que tiene el helio y el hidrógeno es mayor que esa velocidad de escape entre 6, pues estas moléculas escaparían y estas quedarían atrapadas, ¿vale? Y por ejemplo aquí tenemos el caso de la Luna, que como veis su masa es bastante pequeña, entonces la velocidad de escape también es pequeña. Y por tanto, si hacemos unos cálculos, nos da que la velocidad de escape entre 6 en el caso de la Luna ronda los 400 metros segundo. Es decir, estaríamos más o menos por aquí, ¿vale? Y en ese caso, la mayoría de velocidades típicas de las moléculas es mayor. Por tanto, la Luna no tiene atmósfera, ¿vale?